El salario mínimo para el próximo año 2026 o este año 2026, dependiendo del día que veas este video, ha subido un 23,7% y el precio en el que quedó fue sumamente insólito. Petro aumenta a 2 millones de pesos el salario mínimo haciendo política electoral para las elecciones de marzo a costa de la irresponsabilidad. 18,7% más el salario, más el subsidio de transporte, quedarán 2 millones de pesos. 18% es equivalente a 3 veces la inflación con la que cerraremos este año, que es cerca del 5,8 o 6%. Algo incomprensible, porque lo único que va a generar es mayor inflación, que todo va a ser muchas veces más caro, va a ser todo 18% más caro, como la vivienda de interés social, que aumentará 18%, pasará de lo que actualmente es 190 millones o 180 millones a 235 millones de pesos. El salario de los congresistas, que está actualmente indexado al salario mínimo y que está en 52 millones, va a pasar a la bobadita de 65 millones, igual que los salarios de los altos cargos del Estado que Gustavo Petro tiene. La Navidad llegó jugosa para toda esta gente que va a ganar en salarios mínimos mucha plata, pero la mala noticia es para los más pobres, que algunos van a tener que ser despedidos de las empresas porque las empresas del país, las pymes, no tienen la suficiente plata para mantener unas nóminas tan altas. Al empleado le va a salir no por 2 millones de pesos, sino por 2.500.000 aproximadamente, porque tiene que meter también la plata de la pensión, de la salud, las vacaciones, etcétera, etcétera, los riesgos laborales, las dotaciones, las vacaciones, etcétera, etcétera. Un poco más de 2.500.000 pesos. Es insostenible y va a haber despidos en las pymes. Las grandes empresas, que son solamente el 15% de las empresas del país, de alguna forma buscarán aumentar los precios para poder ser sostenibles, medianamente sostenibles. Primera medida, desempleo para el 2026 en medio de unas elecciones. Segunda medida, inflación desproporcionada. Seguramente el Banco de la República va a tener que volver a subir las tasas de interés para regular los efectos negativos de esta decisión. Y algunos petristas que se ganan el salario mínimo estarán celebrando sin saber siquiera si en su empresa en enero los van a mantener, porque la empresa va a tener que hacer recortes de personal. Todo esto para poder decir en campaña que fueron los que más subieron el salario mínimo en la historia del país, a una costa de generar más desempleo y la mayor inflación en la historia del país. Hoy más que nunca, y por eso tenemos que sacar a Petro y firmes por la patria, firmes por Abelardo de la Espriella, y los leo. Que quedó fue sumamente insólito. Creo que no hace falta decir que esta noticia es completamente real y ha destapado diversas reacciones y una intensa batalla entre petristas y personas con algo de conocimiento económico, porque el aumento es sumamente insólito y cuando vean en cuánto va a quedar el salario mínimo con auxilio de transporte incluido e incluso sin auxilio de transporte, les juro que se van a caer del el lugar donde estén viendo. Así que vamos a empezar sin más dilación. Y el colombiano comenta: Petro decreta alza del 23,78 para el salario mínimo en 2026. ¿En cuánto quedó? Petro llamó Petro decretó salario mínimo para 2026, lo cual es clave porque, a ver, el gobierno ya lleva 2 años, es el 2025 que ya se va a acabar o ya se acabó, repito, dependiendo de la fecha que veas este video, y ya el salario mínimo para este año 2026, que ahora lo llama vital, apelando a que el salario mínimo debería ser de condiciones dignas para todos los trabajadores y sus familias, pero no nos vamos a detener aún en eso. Con alza histórica del 23,7%, llevándolo a la increíble y mágica cantidad de 2 millones de pesos con auxilio de transporte.
lo repito para a ver si les causa más sorpresa, 2 millones de pesos. Este lunes 29 de diciembre a las 7 de la noche, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente el incremento del salario mínimo para 2026. Lo hizo en la locución presidencial, transmitida por canales públicos y privados, luego de que fracasara la negociación en la mesa de concertación. Como decía hace un momento, ya llevamos 2 años con el salario mínimo por decreto, no por concertación. El año pasado, porque no hubo un acuerdo entre los sindicalistas que siempre se la pasan pidiendo unos aumentos insólitos. De hecho, llegué a escuchar que para la negociación del 2026 se estaban negociando un incremento salarial del 11%, mientras que los empresarios querían algo más como el 7%, algo que se supone fuera algo más, entre comillas, justo, yo no sé, basado en indicadores como el, la productividad y muchas de esas cosas, pero ahora el presidente viene a traer lo que es lo que según él es un mandato de la Iglesia Católica y de la Constitución en el artículo 53, en el que dice que el salario mínimo debe ser vital para todos los trabajadores colombianos. De hecho, vamos a ver el artículo 53 de la Constitución Política. A ver, artículo 53 de la Constitución de Colombia. A ver, y aquí lo tenemos. Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios fundamentales: igualdad de condiciones para los trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil, que este es el mandato con el que el presidente afirma que eh, debe haber un mínimo vital para los trabajadores. Y esto suena, o sea, si les digo la verdad, suena algo muy endulzante y sobre todo para las personas que no entienden muy bien de esto. Pero seamos francos, el salario mínimo eh, lleva la inflación. Y de hecho vamos a ver una comparativa que se lleva haciendo varios años con base en un producto muy popular en, en los colombianos, los chocorramos. Y es una comparativa de 10 años. Aquí nos dicen, ¿cuántos chocorramos me alcanzan con el salario mínimo? En 2016, cuando el precio promedio de un chocorramo era 1,100 pesitos y el salario mínimo era de 689,455 pesos, esto sin auxilio de transporte, se podían comprar 626 chocorramos. Ahora, haciendo la misma comparativa con el salario de este año 2026, con un precio del chocorramo de 3,100 y un salario mínimo base sin prestaciones de 1,750,095 pesos, solo se pueden comprar 564 chocorramos, lo cual es un detrimento muy grande. No alcanza para la misma cantidad. Y esto es lo que no entienden estos socialistas. Y esto llegó a pasar en Venezuela. Recordemos lo que pasó con Hugo Chávez, que en los primeros años subió más de una vez el salario mínimo en un 30%, más con las medidas que tomó después, las expropiaciones,
todas estas pérdidas por litigios y todo lo que sucedió, sumado a la narcodictadura ya ampliada y con la estructura del cartel de los soles organizada por el señor Nicolás Maduro Moros, con cosas como el control de precios, pues ya sabemos cómo está la economía venezolana. Y estamos sufriendo esos efectos porque tenemos 4 millones de venezolanos solo acá, en Colombia. ¿Por qué? Por cosas como subir, exponer así el salario mínimo. De hecho, esto no se hacía desde el año 1997, un incremento tan grande. Pero pues, imagínense, aquí nos dice, la última vez que Colombia vivió un salto de esa magnitud fue en el 97, cuando subió un 21,02%. Aquí aparecen los últimos salarios mínimos. 615.000 en 2014, 644.000 en 2015, 699 en 2016, 787, no, 737, perdón, en 2018, 781 en 2019, en 2000, ay. Pero bueno, se me entendió la idea, hubo un crecimiento. De hecho, todo esto es con auxilio de transporte. Aquí aparece el del año 2025, 1.623.500, que de base era 1.423.500, y hubo pues una serie de incrementos exponenciales. Lástima que aquí no apareció el de 1997, pero pues ya vamos a un espacio de opinión porque me parece pertinente. Y es que el salario mínimo no hace crecer la economía y lo vimos. Lo vimos con esta comparativa de los chocorramos, que es que se pueden comprar menos chocorramos incluso con más salario mínimo, que es que los precios suben, que es que el desempleo sube, la informalidad sube de todo y la gente cree que gana más y las familias van a ganar más, pero no es así. Los salarios mínimos no deben crecer tanto. Y de hecho, lo mejor es que no deberían ni existir. O como mínimo que el gobierno central no decrete un salario mínimo para todas las personas. Porque se supone que las personas tienen diferentes capacidades en función de sus trabajos. Y esto podría ser una muy excelente explicación por la cual en muchas empresas, así uno tenga un título universitario, ya no le alcanza. Porque el mercado se dio cuenta de que contratar a personas sin experiencia y darles salarios tan altos como un mínimo de base podría llevarlos al fracaso. Porque serían personas que muy probablemente serían improductivas. Y un salario mínimo tan alto ya no se atreven. En cambio, si el salario tuviera unas regulaciones en función de las capacidades de todas las personas, podría haber un crecimiento del empleo, del ingreso a la formalidad, y todas las personas podrían tener salarios en función de sus capacidades, lo cual también mejoraría mucho la excelencia laboral y la permanencia dentro del mercado laboral y más específicamente dentro de una empresa. Pero bueno, damas y caballeros, ya sin más dilación, este va a ser el penúltimo video del año, o el último, dependiendo si vieron primero el de la constituyente o van a ver primero este. Pero yo grabo este video el 31 de diciembre, así que con este video, dependiendo de cuál de los dos vean, repito, oficialmente la temporada 2025 y el primer año de este canal han terminado satisfactoriamente. Así que, sin más que decir, yo soy Cheito y nos vemos en la próxima.